Está con nosotros Ronnie Aliaga, asambleísta y vocal del CAL. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gisela? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Asambleísta, las declaraciones de la fiscal Diana Salazar generaron incluso las reacciones del presidente Guillermo Lasso, quien a través de su cuenta de Twitter le pidió precisar si algún funcionario de su gobierno había ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia, dijo. Diana Salazar respondió y dijo que no eran funcionarios del gobierno actual, sino ex autoridades, dijo, personas de otras funciones y ciudadanos ilustres, dijo. Usted ha considerado también a través de un comunicado que estas declaraciones son muy graves, dijo usted, y como asambleísta entiendo que ha exigido revelar la información que tiene la fiscal general. ¿Conoce usted quiénes son los procesados que gozan de privilegios, como dijo Diana Salazar? Mire, Gisela, realmente a mí me preocupa en demasía, por eso el motivo de mi comunicado, porque la fiscal no debe preocuparse, la fiscal debe actuar, la fiscal no debería estar insinuando, la fiscal debería aclarar la información. Como asambleísta, pero sobre todo como ecuatoriano, yo exhorté y exigí, eso sí, exigí a la fiscal general del Estado que revele los nombres, pues. Ella está diciendo de quienes gozan de privilegios, quienes estando en el poder gozan de privilegios, quienes están en el poder cobran favores. Se mencionó también de ciudadanos ilustres, entre comillas lo citó. Entonces tiene, por transparencia, imagínese, la fiscal general del Estado tiene que responder a estas declaraciones que dio desde su cuenta personal. Y le indico esto, porque mi comunicado no va cargado de mala intención, más vale va cargado de buenas intenciones como ciudadano ecuatoriano de exigir la transparencia de la verdad. Yo solicité al Consejo Nacional de la Judicatura que toda esta información que fue expuesta a través de la cuenta personal de la señora fiscal sea analizada por el mismo Consejo y que soliciten a la fiscal general del Estado que revele los nombres de las personas a las que ella se refiere y posiblemente estén cometiendo delitos. Ahora, asambleísta, su comunicado es público, usted lo ha hecho público, pero ¿ha presentado un pedido formal de información a la Fiscalía? Por supuesto, no a la Fiscalía, al Consejo Nacional de la Judicatura, que debe velar el buen cumplimiento de los procedimientos que está llevando adelante la fiscal general del Estado. Así que el Consejo Nacional de la Judicatura tiene 10 días para responder en base a mi requerimiento de información. Porque mire, estas declaraciones de la señora fiscal tenían nombre y apellido. El contenido total tenía nombre y apellido y se refería al señor Paulo Celi, el supuesto contralor que está en este momento detenido y sigue manejando la Contraloría General del Estado desde la cárcel. Ahora, ¿por qué la Asamblea no hace lo mismo que hizo el presidente o que está haciendo usted y pide a la fiscal aclarar si son funcionarios del legislativo quienes están ejerciendo presión a la justicia en el caso Las Torres? ¿Por qué no pide la Asamblea, como lo hizo el presidente? ¿Por qué no un pedido de la Asamblea en general para que se revelen esos nombres? Bueno, mire, yo le puedo indicar en honor a la verdad que yo lo hice como un ciudadano que está buscando la transparencia y la verdad. Lo que tomen decisiones como cuerpo colegiado, pues ya responde a las distintas bancadas que se pongan de acuerdo. El mismo tratamiento del Consejo de Administración Legislativa, pero cuando hemos tratado temas en el Consejo de Administración Legislativa no se abordó este tema del juicio político, al Contralor Celi, porque nosotros estamos atrás de procesos administrativos, pero a lo que yo me refería en mi comunicado, a las declaraciones públicas de la señora fiscal, ¿no? Es como la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos de que si usted conoce de un presunto cometimiento de un delito, usted tiene que denunciar. ¿Denunciar a dónde? A la Fiscalía. Ahora, si la Fiscal General del Estado es la que dice que está en conocimiento de una presunta, se puede decir hasta presión política de ciertos actores para dejar libre a una persona, pues ella debería decir los nombres franca y transparentemente o iniciar las acciones legales pertinentes, porque aquí lo que yo sí tengo claro es que el señor Celi debe ser procesado penalmente, enjuiciado penalmente y políticamente también dentro de la Asamblea Nacional. El día de hoy dio una rueda de prensa el señor Villavicencio, que está presidiendo la Comisión de Fiscalización, en el cual mencionó que iban a dar paso al juicio político que fue planteado por nuestro compañero de la bancada de UNES, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret.
esperemos que se dé cumplimiento a estas declaraciones, aunque por ahí ya tengo entendido que esta rueda de prensa que citaba la Comisión de Fiscalización no fue compartida con el resto de comisionados. Entonces yo creo que hay que guardar las formas, hay que hacer bien las cosas. Yo siempre he sido respetuoso y he pedido que se respete el debido proceso en todo ámbito y en todo aspecto. Pero aquí sí es necesario dar respuestas claras al país. Entonces, no sí puede debería... ser posible y no se puede permitir por decencia que la Contraloría General del Estado siga en manos de una persona que está detenida. Entonces, ¿sí cree usted que debería la Asamblea investigar estas denuncias sobre supuestas presiones? Pero por supuesto, mire, esto de aquí es muy grave. Ella está anunciando un supuesto delito, como yo le comentaba, la señora fiscal general del Estado no debe estar insinuando, debe estar aclarando a la ciudadanía. Y en ese sentido, tiene mucha validez lo que yo le menciono del tema del juicio político en la Asamblea Nacional, pues el señor Pablo Celi es un impostor y es un padrino de corrupto, pues. Entonces tiene que responder ante la justicia, y más aún si está vinculado en un caso internacional donde se han manejado recursos que posiblemente provengan de recursos públicos. Cuando la fiscal se refirió a exfuncionarios y aclaró que no se trata de funcionarios de este gobierno que acaba de entrar, ¿cree usted o considera que se podría tratar de funcionarios que sirvieron durante el gobierno de Rafael Correa? Bueno, eso es que, mire, eso de los funcionarios o exfuncionarios, aquí tratan de siempre desviar la atención del pasado. Aquí estamos hablando de los que estaban en el poder. La señora fiscal fue muy clara, dijo los que están en el poder, y luego, de una manera como torera, se la coge y se la saca y dice, no, presidente Lazo, no son los de su gobierno, son los otros del gobierno anterior. Y recordemos que el gobierno anterior, plagado de corrupción institucionalizada en todas las aristas del poder, el régimen de Moreno, traidor a la revolución ciudadana, y que efectivamente nosotros lo dijimos públicamente, que ahí quien estaba cogobernando en su momento con el señor Moreno era el actual presidente Guillermo Lazo. Así que respondan con los nombres de las personas que en este momento están. Nosotros hemos anunciado y denunciado desde el primer momento al señor Celi. Es una persona que no tiene legitimidad para estar en el cargo. Lo hemos dicho claramente, está usurpando un cargo que no le corresponde. No tiene una acción de personal. La acción de personal no ha sido presentada en la Asamblea Nacional. Además de eso, no ha sido posesionado como autoridad ante el Pleno de la Asamblea Nacional, como manda la Constitución. Y hoy resulta que siendo investigado, que está siendo procesado, que hay un juicio político en trámite, aún todavía le permiten que siga manejando la Contraloría General del Estado. Entonces, inaudito, mi estimada Gisela. Estamos hablando de una Contraloría que ha armado una posible estructura criminal, donde 4.170 glosas han sido desvanecidas, donde el perjuicio del Estado podría superar los $800 millones, y gran parte de esta documentación se quemó misteriosamente en octubre, cuando trataron de acusar a nuestra organización política, pero la Contralora subrogante de subrogante dijo en declaraciones públicas que el incendio provino de adentro. Entonces hay mucho que explicar a la justicia ecuatoriana. Me gustaría, asambleísta, tratar otro tema rápidamente antes de terminar esta entrevista, y es sobre las alertas de los casos positivos de COVID-19 que incluyen asambleístas y asesores de asambleístas también. El Pleno del Legislativo activó este 15 de junio las sesiones presenciales. Las autoridades del Parlamento pues aún no han dicho cuántos contagiados hay, pero la primera sesión que tomó el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, pues justamente decidió limitar las actividades presenciales únicamente al Pleno, y pues las actividades de las comisiones y de trabajo de los asesores serán telemáticas hasta una segunda orden. ¿Cuál será el protocolo de bioseguridad para las sesiones presenciales? ¿Se pedirán pruebas de PCR, de antígenos? ¿Cuál va a ser el control que se va a poner ahí? Bueno, quisiera aclararlo primero. No fueron declaraciones de varios asambleístas, yo sé que fueron de dos vocales del CAL, los cuales mencionaron en base a un rumor de que posiblemente habían funcionarios legislativos contagiados. Darwin Pereira de Pachacutic fue uno de los que habría hablado del tema. Ya. Se implementó un protocolo que brinda la seguridad del caso, y en este momento, el día martes, para poder acceder al Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros debíamos presentar una prueba PCR o antígeno negativa
para poder ingresar al Pleno de la Asamblea Nacional. Quienes no hayan podido hacerse esa prueba o quienes posiblemente pudieran tener o tienen sospecha de que están positivos, pues se pudieron conectar telemáticamente. Ahora, sesionó la gran mayoría de la Asamblea Nacional presencialmente, bajo los cuidados, los protocolos de desinfección a la entrada, manteniendo el distanciamiento, evidentemente manteniendo nuestras mascarillas puestas durante la sesión. Tenemos unos protectores de plástico entre cada curul para mantener también el distanciamiento, y yo creo que son medidas que son necesarias, porque tenemos que buscar que la primera función del Estado sesione presencialmente, mi estimada Gisela. El pueblo ecuatoriano está ávido de muchísimas respuestas y nosotros somos los encargados de dárselas. Mucho se ha satanizado también el tema de la vacunación de los legisladores, de la primera función del Estado, pero quisiera comentarle que la Fiscalía General del Estado, la Contraloría, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y varias instituciones, sobre todo el personal que está en la primera línea de defensa, ya han sido vacunados. Más aún deberían ser los servidores legislativos, el personal de comunicación de la Asamblea Nacional y al último los legisladores que tengan la intención de vacunarse, porque también hay la postura de muchos legisladores que no quieren vacunarse, y en ese caso el protocolo determinaría que ellos presentarían cada sesión una prueba negativa de no tener COVID. ¿Por qué considera que las sesiones plenarias deberían ser presenciales y no telemáticas? Según un informe preliminar, y vale la pena mencionarlo, del Observatorio Legislativo, se calcula que el Parlamento Nacional tuvo un ahorro de $590,620 en viáticos solo en el último año, además de $406,815 en viajes nacionales y 183,804 en viajes internacionales. ¿Por qué no considerarlo luego de este ahorro justamente de que se haga telemático? Si ahora ya prácticamente con lo que hemos vivido vemos que se puede trabajar también telemáticamente. ¿Por qué es tan importante que asistan? Pero el Parlamento ecuatoriano, como primera función del Estado, debe funcionar a la altura de lo que merece el pueblo. Mire, en un Zoom, que usted tenga el control como administradora del Zoom, usted le da la palabra al que usted quiera y le corta la palabra cuando usted quiera. En la Asamblea Nacional se pueden realizar muchas acciones presenciales que no las puede realizar vía telemática. Además, nosotros somos electos por el pueblo ecuatoriano, nosotros somos los llamados a hacer ese hilo conductor entre la construcción de leyes y las demandas ciudadanas, y estamos en contacto con la ciudadanía. ¿Cómo no vamos a estar en contacto entre los propios legisladores, evidentemente guardando las medidas de bioseguridad necesarias? Yo creo que no se debe satanizar el tema del trabajo formal y presencial dentro de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano ve con mucho optimismo, ve con mucha esperanza esta nueva asamblea. Vamos a darle muestras ciertas de que queremos trabajar. Estamos comprometidos con el desarrollo de objetivos nacionales. Aquí estamos para brindar gobernabilidad, porque el gran beneficiario debe ser y siempre va a ser el pueblo ecuatoriano, sobre todo hablando en nombre de mi organización y de mi bancada, que somos 48 legisladores. Sí, tiene toda la razón. El pueblo espera que esta asamblea sí trabaje y haga lo que tiene que hacer, porque han tenido muy mala popularidad en los últimos años, pero también es importante el momento económico que estamos viviendo en el país, ¿no? Y más de $1 millón en ahorro por haber hecho las sesiones telemáticas en el último año también es importante. ¿No se podría considerar algo semipresencial o algo que también pueda reducir los gastos del Estado? Mire, yo le hago el siguiente planteamiento, ya que usted me hace uno, ¿verdad? Más importante es el debate de los legisladores que los asesores de los ministros y de todos los beneficios que tienen los ministros. Entonces, que dejen de gastar los ministros de Estado, que le invito por favor y que usted revise, que ganan muchísimo más que los asambleístas, y permitan que la primera función del Estado trabaje, ¿verdad? Porque somos representantes del pueblo ecuatoriano, representamos la voluntad popular y no como un ministro que es puesto a dedo o porque le cae bien al presidente de la República. Entonces yo creo que hay niveles de importancia y de urgencia, y la primera función del Estado, que es la llamada a legislar, a generar leyes y a fiscalizar el cumplimiento de un plan de gobierno del Ejecutivo y la implementación de políticas públicas, debe tener la importancia que se merece. Y no podemos someternos al mismo estado de opinión que se generó en la Asamblea pasada, que evidentemente yo comparto sus palabras, tenía una pésima aceptación del pueblo ecuatoriano, menos del 2% de aceptación del pueblo ecuatoriano. Yo vengo de ese periodo,
pero gracias a mi trabajo, el pueblo ecuatoriano, el pueblo guayacense, volvió a premiarme con su voto en las urnas para seguir haciendo mi trabajo. Entonces, en honor a ese pueblo ecuatoriano, que está muy agradecido y que sabe que estamos cumpliendo con el trabajo, debemos retornar a un trabajo presencial en la Asamblea Nacional. Bueno, como usted lo dice, hay prioridades, ¿no? Y una de ellas es justamente el tema económico, ¿no? El tema del ahorro desde el Estado incluso. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, asambleísta, por aceptar nuestra entrevista. Muchísimas gracias a usted, Gisela, y un saludo afectuoso a los hermanos ecuatorianos y buen provecho a los que están almorzando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta y vocal del CAL. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.